el apóstol Pablo instruye a Timoteo y le da instrucciones claras cómo tendría que él enfrentar los tiempos peligrosos que iban a venir. ¿Y por qué iban a ser peligrosos? Porque dice que se iban a levantar falsos maestros enseñando falsas doctrinas. Y dice en 2 de Timoteo 3:1, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán y tiempos peligrosos. Ahora, la palabra vendrán, traducida del griego, significa asentarse, permanecer, o sea, algo que viene para establecerse. Y entonces le dice, ¿y qué es lo que se viene a establecer en los tiempos finales? Son tiempos peligrosos, le dice Pablo. O sea, y la palabra que aquí se traduce peligroso quiere decir feroces, duros, difíciles, pero que iban a ir en aumento. Y dice el versículo 2, porque habrá hombres, y da la razón por qué. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y de qué clase de gente se refiere Pablo aquí? ¿De los que no conocen a Dios, que están en el mundo, o de los que están adentro y que se dicen ser cristianos y que se dicen que son trigo o piensan serlo? Lo dice en el versículo 5, dice, refiriéndose a quienes que tendrán apariencia de piedad, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, está hablando de un grupo de personas, como diciendo la cizaña en medio del trigo. Por la palabra apariencia, que viene aquí traducida del griego, de morfosis, quiere decir dar imagen, o sea, dar impresión, o sea, algo superficial, externamente nomás, quiere impresionar, hacerse ver. Por eso dice dar imagen, mientras que es todo lo opuesto de la piedad, porque la piedad tiene que ver con una experiencia interna, porque el verdadero cambio empieza de adentro. Aleluya. Y dice, pero que esta gente así, dice que iba a tener una característica particular. Dice, pero negarán la eficacia de ella, dice. ¿De quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Que esta clase de gente iba a rechazar el poder de la palabra de Dios. Y iban a incorporar métodos humanos, filosóficos, sabiduría humana. O sea, en otras palabras, iban a presentar un evangelio falso, que iba a estar centrado solamente en el razonamiento del hombre. Y Pablo le dice la advertencia, a esto se evita, le dice. Y la palabra evita, traducida del original, significa rechazar, contradecir. Y el único modo, Pablo en otras palabras le está diciendo, para que tú lo rechaces y tú puedas contradecirlo, tú tienes que estar bien preparado. El único modo de hacerlo es usando la mejor arma que tiene el creyente, o por decir la única arma ofensiva, que es la palabra de Dios, como dice en Efesios, cuando habla de la armadura del cristiano. Dice, compara la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Aleluya, porque el Espíritu Santo usa la palabra. Aleluya. Y es maravilloso como el apóstol Pablo le sigue dando instrucciones. Amén. Y dice en primera de Timoteo 1:1, dice Pablo,
apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo. Y dice, verdadero hijo, y en la fe, aleluya, en la gracia, en la misericordia y en la paz de nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice. Hermano, cuando se trata de doctrina, uno tiene que ser celoso, tener el celo de Dios. Por eso dice en el capítulo 6 de 1 Timoteo, el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa, le sigue dando instrucciones, le dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice la palabra de Dios, dice, está envanecido y nada sabe, y Pablo añade y pone ahí una palabra y dice, y delira. Esta palabra delira, que viene del griego noseo, quiere decir estar enfermo de la mente. Y dice, y delira de cuestiones, acerca de cuestiones y contienda, dice, de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, y eso es lo que hoy está pasando. Esos son los tiempos que Pablo estaba diciendo, son los que hoy estamos viviendo. Al versículo 5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos, y la Biblia dice ahí, y añade Pablo, dice, y privados de la verdad. Y dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y es verdad. Usted mírelos y verá que son así. Se muestran todos piadosos. Y hasta ponen en su boca el Espíritu Santo. Y usan el Espíritu. Y sí, el Espíritu Santo me dijo, mire, me está revelando el Espíritu. Y salen con sus cosas. Usan solo la apariencia. Y Pablo le dice, apártate de los tales. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, le da instrucciones claras cómo él tiene que estar frente a esta situación. Y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de a qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra usa significa trazar bien, amén, o sea, hacer una línea de separación, o sea, entre la palabra de verdad, amén. ¿Con qué fin? Con el fin de poder destruir las fortalezas de todo esto, porque ¿dónde están las fortalezas en las personas? Mucho, cuando la Biblia habla de esto, porque el enemigo hizo fortaleza en los seres humanos, es donde los gobierna. La palabra fortaleza, de la palabra original se traduce idea, pensamiento, que reposan en el alma, ¿no? Y que gobiernan la vida, y que se quieren aún levantar aún más allá de los pensamientos de Dios, o quieren bajar los pensamientos de Dios a los pensamientos de ellos. Y entonces es importante esto que Pablo le decía a Timoteo, macevitas profanas y vanas palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Por eso es que en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5 el apóstol Pablo da instrucciones claras cómo el siervo de Dios tiene que estar preparado para las destrucciones de estas fortalezas. Y dice pues que aunque andamos en la carne, o sea, en esta naturaleza humana, no militamos, y la palabra aquí militamos viene traducida como hacer guerra, amén, de una manera estratégica. Y dice, y aunque andamos en la carne, o sea, en la naturaleza, no militamos según la carne, sí, amén, sino conforme que dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales,
la palabra armas que aquí se usa, viene traducida como herramientas, armas de guerra. ¿Cuáles son nuestras herramientas para esta guerra que tenemos, esta guerra espiritual? ¿Y de qué guerra habla aquí el apóstol Pablo? Habla de una guerra de ideas, de pensamientos, de raciocinios, porque esos son las fortalezas. Amén. Y ahora dice la palabra de Dios, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra estrategia, dice, o sea, del conflicto que tenemos, amén, ahí, dice, ahora, la palabra aquí que se usa, milicia, ¿no? Viene traducida como, ideas, la palabra, porque son estrategias, ¿no? Tenemos que derribar ¿qué cosas? Las ideas de la sabiduría humana, de los argumentos del hombre. Y dice, no son carnales, dice, no, las armas nuestras, sino poderosas en Dios. Aquí la palabra poderosa que se usa en Dios, dice, para la destrucción de fortaleza. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Amén. Y dice, con el fin para la destrucción. La palabra destrucción significa demoler, hacer polvo, y esto cuesta hacerlo. Para esto se necesita trabajo. Hay que derribar las falsas ideas, los falsos pensamientos. Cuando dice la palabra para la destrucción de fortaleza, habíamos dicho anteriormente, y que esta palabra del original griego viene traducida, fortalezas significan ideas, pensamientos que reposan en la sabiduría del hombre. Y nosotros con la palabra de Dios tenemos el poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para derribar estas ideas y estos pensamientos que son los que hacen fortaleza en la vida de los seres humanos. Derribando, o sea, en otras palabras, arrojando al suelo. Derribando, quiere decir que es algo violento. Y Pablo dice derribando. Amén. ¿Qué dice que tenemos que derribar? Argumentos. Y la palabra argumento, ¿qué significa? Viene del original griego, logismo, que son razonamientos, ideas, consejos de hombres que dan contrario a la palabra de Dios. Todo lo opuesto. Y Pablo dice, nosotros tenemos que derribarlo. Aleluya. Que esta palabra significa, en otra palabra, con violencia hacerlo. Se necesita trabajar y trabajar y trabajar. Como cuando usted va a botar, por ejemplo, tiene que derrumbar un árbol. No lo puede hacer. Tiene que trabajar alrededor de él, hacerle un hueco y tirarlo. O algo así. Nosotros necesitamos, con la palabra de Dios, estar preparados. Amén. Y dice, toda altivez, o sea, algo que se levanta sobre el pensamiento de Dios. Pues eso significa la palabra altivez. Todo lo que se levanta sobre el pensamiento de Dios. Amén. O sea, contra el conocimiento de Dios, en otras palabras. Y dice, por eso que Pablo exhorta aquí y dice que nosotros tenemos que llevar cada pensamiento cautivo. Y la palabra cautivo significa subyugar, o sea, llevar bajo control. Aleluya. Usted ha visto cuando alguien los policías, por ejemplo, arrestan a alguien. Lo arrestan, pero no es que le dicen, por favor, tírate al suelo, o no, o pon las manos, no. Los cogen y eso es subyugar. Si es de tirarlos, lo tiran, le tiran la mano para atrás, le meten las esposas, entonces para tenerlo bajo control. Y Pablo dice
que nuestros pensamientos tienen que estar así, sometidos a esta palabra, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Todo pensamiento, amén, o sea, todo plan, toda idea, toda habilidad humana, tiene que estar sometida a la obediencia a Cristo, aleluya. Y ahora, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo, le dice, por eso es importante, Pablo, que tú estés bien preparado con la palabra de Dios, porque ella es viva, ella es eficaz, y dice que ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe que la palabra discernir significa crítica de ideas? O sea, critica las ideas, los razonamientos del alma que están en el hombre, las critica, aleluya. Y por eso es que nosotros tenemos que usar es la palabra, amén, amén, porque ella discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, va a lo profundo, dice que va hasta la médula del hueso, aleluya. Y ahora Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, dice, mas evita profanas, dice, y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, hablando de esta gente que está predicando un evangelio falso, que tienen apariencia de piedad, y la palabra significa logos, o sea, mensaje, pensamiento, lo que ellos están transmitiendo. ¿Qué dice? Carcomerá como gangrena. Y mire que hasta da el nombre, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí está. Y muchos que dicen que no se puede juzgar. Vemos aquí a Pablo que da hasta los nombres. O cualquiera diría que falta de amor de Pablo, ¿no? Pero no es así. Cuando se trata de doctrina hay que dar hasta los nombres. Quien se está desviando y enseñando una doctrina falsa, no tenemos que tener ningún temor de declarar aún nombres y apellidos. Dice que se desviaron, dice, de la verdad, diciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Qué es lo que diciendo? O sea, esta gente dice falsa doctrina. ¿Y qué es lo que había dicho Himeneo y Fileto? Estaban enseñando una falsa doctrina, que la resurrección ya se efectuó. ¿Y de dónde sacaron esto? Y entonces Pablo dice, están trastornando la fe de algunos. Es lo que hoy está pasando, con muchas religiones falsas y pura filosofía, ideas del hombre y pensamientos del hombre. Dice que se desviaron. Ahora dice el versículo, Tito capítulo 1 versículo 10, porque hay aún muchos contumaces. Pablo, mire, y esta palabra viene traducido del griego, contumaces, quiere decir no sometidos. Y dice, habladores de vanidades y engañadores. Mire que son engañadores. Y cuando aquí usa la palabra engañadores, del griego, viene traducida como engañadores de la mente, o sea, embaucadores, falsos maestros. Ahí viene traducida esa palabra. Y ahora Pablo sigue diciendo, mayormente los de la circuncisión, amén, porque ellos creían y que el mensaje de la salvación era necesario la circuncisión, ¿no? Y le añadían la circuncisión, que no bastaba la fe. No bastaba la fe para ser salvo, también tenían que circuncidarse, y estaban adulterando así la palabra de Dios. Y a los cuales, dice Pablo, es preciso tapar la boca. Es preciso, es necesario. O sea, no hay que darle ni oído, porque están transmitiendo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la motivación? Y mire lo que dice ahí, que trastornan casas enteras. En el griego esto significa voltear de cabeza. Y eso es lo que está pasando hoy. Se están volteando de cabeza familias enteras, iglesias enteras. Y es una pena ver cuánto están dando oído a doctrinas de demonios.
que se han infiltrado en estos últimos tiempos en la iglesia. Y dice, y también dice la motivación de estos embaucadores y falsos maestros, dice, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ah? Y esas son una de las... Ahora, vamos a pronunciar algunas de las doctrinas contemporáneas que han venido a surgir en estos últimos tiempos y que están fuera de las Escrituras. La doctrina de la prosperidad, pacte con Dios. La doctrina de la confesión positiva, que esto sí que es algo muy peligroso, porque están reduciendo la fe solamente a una confesión positiva. Y eso no es la fe. Amén. Y están yendo aún contra la oración, porque ya ni se ora. Ahora yo declaro, yo confieso. Doctrinas que enseñan de atar demonios. Las Escrituras, no hay referencia bíblica que los apóstoles hayan enseñado, dicho o hecho tal cosa. Ellos, una cosa es atar los demonios, como están enseñando ellos, que está fuera de las Escrituras, pero la Biblia nos enseña que ellos en cambio echaban fuera demonios de los seres humanos, de las personas. No que están atando y que ato este espíritu, este otro, no. La doctrina de maldiciones generacionales, esa es otra falsa doctrina, y que según la palabra de Dios, pues, dice claramente ahí que sobre las maldiciones generacionales, ellos enseñan que tú puedes arrastrar maldiciones de tercera y cuarta generación, y se basan en unos cuantos versículos, pero lo que ellos no leen ahí, y es que la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y la palabra visita significa castigar. Ahora ellos enseñan que uno le da el decreto, el derecho al diablo, y por eso es que el diablo te tiene así, y van y lo reprenden, pero la Biblia no enseña tal cosa. ¿Quién es el que castiga? ¿Dios o el diablo? Es Dios, no el diablo como ellos enseñan. Porque Dios es el que visita. Es la ira de Dios que se revela contra toda impiedad. Y bueno, pues no se lo puede reducir punto por punto, pero vamos a estar nombrando otras. Doctrina, la reforma apostólica, esa es una de las últimas. Hoy se han inventado la línea espiritual apostólica, y que se oye cualquier apóstola, y ellos demandan obediencia absoluta. También el psicoanálisis dentro de la iglesia, y ahora se han inventado otra que estará llegando también, que se llama celebrando la recuperación, donde no se asombre cuando vean tantos programas humanos de gente que no ha conocido la verdad y que están introduciendo pura mentira dentro de la iglesia, y a través de estos programas enseñan cómo liberarse de los malos hábitos, y todo eso tiene que ver solamente con filosofías humanas. Son sistemas de mercadeo parecido al movimiento de la nueva era, que también se llama el movimiento emergente, le llaman ellos. Entonces, la teología de la liberación, esa es otra, que eso surgió pues y tiene sus raíces desde la Iglesia Católica. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, porque verdaderamente están pasando cosas dentro del pueblo de Dios que están fuera de las Sagradas Escrituras. Amén. Y Pablo dice claramente a Timoteo, es preciso taparle la boca a estos. Es preciso a estos evítalos. Apártate de ellos, le dice. Y esa es la conducta, la actitud y el consejo bíblico para todo aquel que ama a Dios de corazón. Que el Señor nos bendiga.